adoración esta noche. El texto de esta noche es Esdras, capítulo 4. Lo vamos a leer y después se sientan. Esdras, capítulo 4, empezando desde el versículo número 1. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Rehum, el comandante, y Simsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: Rehum, el comandante, Simsai, el escriba, y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, al fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres, y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Entonces el rey envió respuesta a Rehum, el comandante, a Simsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río: paz. Y ahora el documento que nos enviasteis ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que en esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamado un decreto para que estos hombres paren la obra, y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto, porque se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pueden sentarse. Fue un pasaje largo, fue casi un maratón, pero nadie se desmayó, así que eso es bueno.
Esta noche el texto me recuerda, no sé si le ha pasado a ustedes cuando le tocan la puerta en la casa y quizás es un mormón, un testigo de Jehová. En una ocasión a mí me tocó la puerta un testigo de Jehová y la verdad es que no tenía tiempo de hablar con él. Abrí la puerta porque pensaba que era otra persona y me empezaron a tratar de evangelizar. Y yo al no tener tiempo y a la misma vez no quería dejar la oportunidad de compartir con ellos y les hice preguntas y les dije que yo soy cristiano, yo adoro a Cristo y me contestaron, nosotros también somos cristianos. Y yo les tuve que contestar, no creo que estamos hablando de la misma cosa. Hay una diferencia en lo que creen ustedes y lo que creo yo, y no es lo mismo. Aunque ustedes digan, sí, yo soy cristiano, yo sé que no es la misma cosa. Leyendo este pasaje, especialmente la primera sección, vemos que los exiliados han regresado a la tierra y reconocen que ellos son distintos a los otros que están en esa tierra. De una manera similar que yo me di cuenta que lo que creían los testigos de Jehová y lo que creía yo no eran la misma cosa, aunque digan el mismo nombre. La oposición se levanta al resultado de eso, de que los que están regresando a la tierra del exilio se dan cuenta que son distintos, no son iguales, aunque los otros le dicen, nosotros también servimos a tu Dios, ellos dicen, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, somos distintos. Y de ahí empieza la oposición. Siempre que hay una distinción entre el pueblo de Dios y los enemigos, va a haber oposición. Nos va a frustrar los planes. Pero el texto nos muestra que aún con oposición, nuestro Dios es poderoso y fiel. Así que no tenemos que temer. Así que vamos a empezar porque el texto es un poco largo y necesitamos analizar la historia y preguntarnos cómo vamos a recibir este pasaje, cómo lo vamos a aplicar, qué significa para un cristiano en el año 2021 leer este pasaje y aplicarlo y vivirlo. Bueno, empecemos entonces. Empecemos con un poco de contexto. Esdras 4 sigue obviamente del capítulo 1, 2 y 3 de Esdras, donde hemos estado estudiando el regreso del pueblo de Israel, de la tribu de Judá y Benjamín, que estaban en exilio y han regresado a la tierra, a Jerusalén, y han empezado el proyecto de restablecer la ciudad. Y lo que han hecho en el capítulo 3 es poner los cimientos, la fundación del templo. En el capítulo 4, como vemos, se levanta la oposición casi inmediatamente. Los exiliados ya se están asentando, han empezado a restablecer la adoración correcta de Dios y han empezado a construir el templo de nuevo. Después de un largo exilio, comienzan a ver un rayo de esperanza. Por fin, la adoración correcta de Dios va a regresar. Pero no tan rápido, porque inmediatamente empieza la oposición. ¿Y quiénes son estos enemigos? Al principio los enemigos se acercan con el pretexto de cooperación, se ofrecen a ayudar en la construcción del templo, pero el escritor del libro de Esdras nos ha avisado desde el principio que la oferta no es una oferta benigna como parece. En el primer versículo el escritor se refiere a esas personas como los enemigos de Judá y Benjamín, por lo que sabemos interpretar sus palabras con un poco de sospecha. Cuando ofrecen ayudar a construir el templo con los exiliados, la oferta se rechaza rápidamente. ¿Pero por qué? ¿No nos parece que no son buenos vecinos? Viene el vecino y dice, yo te puedo ayudar con eso. Y uno dice, no, tú no tienes nada que ver conmigo. Tú por ahí, yo por aquí, pero no juntos. Quizás no sea la mejor manera de ganar la amistad de un vecino. Pero ¿qué habría significado para los judíos aceptar la participación en la construcción del templo de los samaritanos? Recuerde que los israelitas recibieron instrucciones muy específicas y detalladas sobre el templo y el sistema de sacrificio. Permitir que un extraño participara en la construcción habría comprometido el esfuerzo. ¿Por qué? ¿Y cómo sabían que este sería el caso? Ya que habían declarado que ellos también adoraban al mismo Dios. Bueno, la historia de estos enemigos la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Lo pueden leer, pero yo se lo voy a relatar rápidamente. Estas personas fueron reubicadas en esta tierra por el rey de Asiria. El Señor les envió leones porque estaban en la tierra santa
y no adoraban al Dios correcto. Así que Dios le envió leones y empezaron a morirse en la tierra por ataque de leones. Entonces se dieron cuenta que hay un problema, no conocemos al Dios de esta tierra y nos están comiendo los leones, hay un problema, no se puede vivir con leones comiéndonos todos los días. Así que se envía a un sacerdote que conoce la adoración correcta de Dios para enseñarle a esas personas quién es el Dios de esta tierra y cómo se le debe adorar. Entonces el sacerdote les enseña cómo hacerlo, cómo temerle al Señor, y parece que algunos de ellos empiezan a temerle al Señor, pero el texto nos dice que también persisten en su idolatría. Adoran a Dios y a la misma vez adoran a otros dioses. O sea que son idólatras, tienen la adoración incorrecta, porque Dios es solo uno. Así que es una adoración desordenada, es un sincretismo. Así que los exiliados que están regresando permitirán que esas personas tengan algo que decir en la adoración de Dios, en la construcción del templo. ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo harán? ¿Y qué tal nosotros? También tenemos ese tipo de discernimiento. Hoy en día es muy común que las personas afirmen adorar a Dios. Sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero sus prácticas revelan que la realidad es algo distinto, algo diferente. Debemos ser sabios y perspicaces. No todo el que dice seguir a Jesús es en realidad su discípulo. Algunos adoran una versión de Jesús que ha sido desinfectada y moldeada para ser cómoda y agradable. No es el Jesús verdadero. Algunos adoran a Jesús juntos con todos sus otros dioses. No estoy diciendo que una persona que no adora a Jesús la debemos demonizar y evitar y nunca estar con ellos. Pero sí debemos saber que están en error, están engañados y necesitan conocer al Dios verdadero. Y tenemos una responsabilidad de compartir la verdad de la palabra con ellos. Pero a la misma vez tenemos que darnos cuenta y tener cuidado, estar en guardia para que sus creencias desordenadas no nos afecten a nosotros. Más bien seamos nosotros los que los afectemos a ellos con la luz del Evangelio, no de la otra manera. Hoy en día es común encontrar iglesias que han sido influenciadas por la adoración de otros dioses. En su adoración escucharás el nombre de Jesús, pero en su práctica te darás cuenta que hay otros dioses que se adoran ahí también. Que hay otras influencias que han infiltrado la fe. Que este no sea el caso con nosotros. Que mantengamos la adoración pura de Dios siempre. Bueno, y miramos un poco ahora siguiendo adelante. Eso es un poco del contexto. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? Ya entramos en el capítulo 4. Pero el capítulo 4 está ordenado de una manera un poco confusa. Si uno lo lee de principio a fin, no está en orden cronológico. ¿Y por qué? Bueno, el capítulo 4 comienza siguiendo los eventos del capítulo 1 al 3, pero está organizado temáticamente, no necesariamente cronológicamente. Así que en los versículos del 1 al 5 encontramos la primera oposición a la construcción del templo, que sigue del capítulo 3. Pero siguiendo en los versículos del 6 al 23, empieza como decir un paréntesis, desde el versículo 6 hasta el versículo 23. Y en este paréntesis presenta otros ejemplos de la oposición a los exiliados. En este paréntesis nos movemos de la oposición al templo a la oposición a la construcción de la ciudad y las murallas. El escritor muestra cómo todos los enemigos a través de varias generaciones forman parte de un solo grupo, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Y también todas las generaciones de los que siguen a Dios son un grupo junto, no son varios grupos distintos, es un solo grupo. Solo hay dos grupos. ¿Quiénes son? Los que siguen a Jehová y los que están opuestos al progreso del Evangelio. Inmediatamente nos damos cuenta que los enemigos envían cartas, acusan a los exiliados de maldad y lo describen como amenazas al rey. Todas estas cosas son falsas, son mentiras, pero tienen el efecto pretendido de detener el progreso y obtener una orden real para mantenerlo detenido. Y al final del capítulo, en el versículo 24,
regresamos a la reconstrucción del templo. O sea que hay un paréntesis. Empezamos con el templo. El escritor dice, entre paréntesis, aquí hay otros ejemplos de cómo los enemigos han tratado de parar el progreso de los exiliados que han regresado. Y en el versículo 24 regresamos a el templo, donde empezamos. Un paréntesis. Entonces, sabiendo eso, y sabiendo que tenemos que interpretar esto, tenemos que hacernos algunas preguntas. Cuando venimos a un texto como este, ¿cómo vamos a leerlo y cómo vamos a entenderlo? Si la gente en este capítulo te parece un poco débil, tienes razón, creo que lo estás leyendo correctamente, porque el pueblo sí es débil. En los primeros 5 versículos defienden la puridad de la adoración de Dios, pero inmediatamente ves los ejemplos de cómo han frustrado el progreso. Los han desanimado, han intervenido y se ha parado la construcción del templo. Y más adelante, en la construcción de las murallas, también se frena el progreso. El pueblo es débil y necesitan de Dios. Así que, ¿cómo vamos a leer este texto? Creo que tenemos algunas opciones. Y la opción más común, quizás, que hemos visto, es que textos como este nos dan lecciones moralistas para emular. ¿Qué significa eso? Podríamos optar por mirar al texto en busca de lecciones morales simples. Persevera contra tus enemigos, pero el pueblo no lo hace. Defiende a Dios, pero el pueblo no se mantiene firme por mucho tiempo. Tú puedes superar tus obstáculos. Puedes enfrentarte a tus enemigos. Todos hemos oído sermones y mensajes como esos. Creo que cometemos un error cuando nos acercamos a textos del Antiguo Testamento como este y simplemente buscamos lecciones sobre el carácter piadoso que debamos copiar. La Biblia no nos fue dada simplemente para proporcionar ejemplos morales. Cometemos un error cuando miramos historias sobre personas y a esas personas las consideramos los héroes de la fe. Dios nos dio su palabra para revelarse a sí mismo como el Salvador de su pueblo y para exponer nuestra desesperada necesidad de Él. Todas las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento, testifican de la singularidad de Cristo. Como cristianos debemos leer la Biblia, incluyendo pasajes como este en Esdras, para adorar y confiar en Jesús. Es un error leer las Escrituras y simplemente encontrar reglas para nuestro comportamiento. Debemos encontrar una historia viva de un Dios que salva a su pueblo. Y debemos encontrarnos a nosotros dentro de esa historia como los necesitados que reciben ese rescate de Dios. Si leemos la historia y pensamos, la persona, el humano es el héroe, no la hemos entendido. No hay nada cristiano en esa historia. Así que la opción 1, les recomiendo que no la tomen. No es un texto moralista, no son reglas para seguir. La opción 2 es mirar a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios en este texto. Debemos preguntarnos preguntas tales como, ¿cómo encaja esta historia en la narrativa de salvación de Dios? ¿Cómo nos señala esta historia a Jesús? Deberemos acercarnos al texto haciendo esta pregunta. Esdras y Nehemías no nos fue dado para ayudarnos a completar proyectos de construcción que tienen obstáculos. Nos fue dado para mostrarnos qué tan fiel es Dios, cómo Él provee a su pueblo, aún siendo su pueblo pecador. Y debería impulsarnos a confiar en Él y adorarlo. Así que si el texto no te mueve a adorar a Dios y no te mueve a confiar en Él, no está teniendo su efecto correcto. Así que empecemos entonces con este texto, preguntándonos cómo vemos a Cristo en este texto. ¿Cómo debemos responder a este texto? Bueno, primero vemos que el pueblo de Dios tiene un carácter distintivo. Es un pueblo que tiene historia e identidad. Los exiliados regresaron sabiendo que eran parte de Israel, el pueblo de Dios. Rastrearon su linaje. Sabían que su relación con Dios es lo que los diferenciaba de las otras naciones. Estaban seguros de quiénes eran. De manera similar, nosotros como cristianos podemos rastrear nuestro linaje. Aunque no lo rastreamos por medio de sangre o familia, nuestro linaje es espiritual y se basa en la fe.
pero sabemos que pertenecemos a la familia de Dios y que la liberación de su pueblo es también nuestra liberación. En Cristo hemos sido injertados como ramas del olivo de Israel. Así que al leer este texto debemos entender que esto no es una historia de Israel y que Israel es una cosa separada a mí. No, el pueblo de Dios es uno solo a través de la historia. Y el pueblo de Dios se distingue entre los otros pueblos porque tiene relación con Dios. Nosotros por la fe hoy tenemos relación con Dios por medio de Cristo. Es un pueblo con historia e identidad, pero también es un pueblo con misión, el que encontramos en este texto. Cuando los exiliados que regresaron inicialmente rechazan la oferta de ayuda, lo hacen porque tienen un sentido claro de cuál es su propósito y cuál es su misión. Están ahí para restaurar la adoración adecuada a Dios. Están ahí para ser una luz para las naciones, aún siendo exiliados. Como pueblo de Dios, nosotros conocemos cuál es nuestra misión o hemos perdido la vista de la misión. Es importante que sepamos lo que tenemos tarea de hacer. De lo contrario, cederemos en nuestra misión y nos distraeremos. Dios nos ha llamado a adorarlo en espíritu y en verdad y a ser sus embajadores en el mundo. Hay otras ovejas suyas entre las naciones y tenemos la tarea de proclamar las buenas nuevas a todos para que esas ovejas oigan y vengan a su pastor. ¿Confías en Dios incluso en medio de la oposición? ¿Estás firme en la convicción de quién eres y de lo que estás llamado a ser? ¿Crees que Dios cumplirá su propósito sin importar quién se lo ponga? ¿Y cómo afectaría a tu vida creer todo esto en verdad? ¿Cambiaría algo? Vemos al pueblo como un pueblo distinto, con historia, con identidad, con misión y propósito, pero también vemos un pueblo que fracasa últimamente. La oposición con la que se encuentran es una oposición real. Hay una oposición al principio que está disfrazada, no es tan obvia, pero es oposición. Se pretenden los enemigos ayudarles, pero en realidad lo que quieren es influenciar la adoración de Dios, corromperla, cambiarla de su propósito correcto. Esa es oposición. También hay una oposición que es más obvia. Lo vemos más adelante en el pasaje cuando escriben cartas mintiéndole al rey acerca del propósito del pueblo para frustrar sus planes. Hay distintos tipos de oposición, pero creo que lo que más me sorprende del pasaje es que aún antes de los enemigos escribir una carta, aún antes del rey hacer un decreto que dice paren la construcción, ya habían parado la construcción. Sus corazones se debilitaron. El propósito de los enemigos lo cumplieron, aún antes que el rey escribiera una carta. Nos dice el pasaje en el versículo 4 que desanimaron al pueblo de Judá y los atemorizaron para que dejaran de edificar. Se rinden mucho antes de la orden del rey. No podemos ni debemos ver al pueblo como los héroes de la fe. Ellos no son el héroe de esta historia. El pueblo necesita que Dios intervenga por ellos y los salve. Y Él lo hace. Así que al venir un pasaje como este debemos preguntarnos cómo Dios obra en la historia y cómo obra hoy. ¿Cómo ha obrado por nosotros? Este capítulo termina con la historia incompleta. Llegamos al final del capítulo 4 y sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con la ciudad? Bueno, más adelante en Esdras y en Nehemías vemos el resto de la historia. Pero también leemos un texto como este como cristianos, sabiendo que el libro no se acaba con Esdras y Nehemías. No es el fin de la historia. Sabemos que viene Cristo. Sabemos lo que hace Cristo. Sabemos que el poder y la fidelidad de Dios se demuestra en Cristo. Así que debemos interpretar un pasaje como este a la luz de Cristo. Entonces, basado en donde nos encontramos en esta historia, en la narrativa, el lector antiguo hubiera sabido que el templo y la ciudad finalmente fueron construidos. Y todo está dentro de este contexto. Están leyendo esto sabiendo que sí, ahí veo que el templo estamos en la ciudad, esto se cumplió.
Esta historia, aunque está incompleta en el capítulo 4, tiene la intención de resaltar la fidelidad de Dios, de movernos a adorarle por su fidelidad. La debilidad del pueblo de Dios se manifiesta plenamente. Empiezan fuertes y audaces, pero rápidamente pierden fuerza y tropiezan. Dios debe actuar con decisión para preservar a su pueblo. La historia de la salvación no se trata de la fidelidad o la fuerza del pueblo de Dios. Más bien es la historia de la fidelidad y la fuerza de Dios por su pueblo. Y sabemos que viene un cumplimiento definitivo, no temporal como un templo que ya no existe hoy. Este templo que construyeron no existe, se derrumbó más adelante. Fue tomada la ciudad de nuevo. Nuestra confianza no está en un templo que se puede destruir, más bien nuestra confianza está en el cumplimiento final y definitivo. Y quiero que aquí veamos 3 áreas de enfoque del cumplimiento de la promesa de este pasaje: el templo, la ciudad y el pueblo de Dios. En Esdras y Nehemías encontramos el cumplimiento parcial de las promesas de Dios. La gente regresa a la tierra, pero vive bajo el control de una potencia extranjera. Están rodeados de sus enemigos. Su templo es solo una sombra de lo que alguna vez fue, y en este capítulo está incompleto todavía. La muralla de la ciudad eventualmente se restaura, pero su seguridad no es permanente. Quizás lo más preocupante de todo es que la gente misma, el pueblo mismo, no puede mantenerse fiel a Jehová a pesar de las continuas reformas. Fallan una y otra vez. Y vemos los resultados a largo plazo de todo esto a medida que leemos el resto de la Biblia. Sabemos que para el tiempo que llega Jesús encarnado, el templo se ha vuelto irreconocible en su idolatría. Que Él tiene que limpiar el templo porque está lleno de idolatría. Las reformas destinadas a sentar al pueblo en la adoración correcta de Dios eventualmente nos lleva al fariseísmo que Jesús rechaza. O sea que por todas las buenas intenciones, el pueblo fracasa. No pueden hacerlo. El pueblo no es el héroe de esta historia. Hoy vivimos con el beneficio de saber que las promesas de Dios se cumplen en Jesús, no en nosotros. Conocemos ahora el gran misterio de la salvación de Dios, que su promesa al simiente de Abraham se cumple en Cristo, que la promesa de bendecir a todas las naciones es a través de Jesús. Tenemos el libro de Apocalipsis aún y sabemos que el simiente de Abraham, de hecho, hereda la tierra. Y no solamente Jerusalén, sino toda la tierra, todos los cosmos lo hereda. Entonces, miremos un poco más acerca de estas 3 áreas de cumplimiento para comprender mejor cómo este pasaje nos señala a Jesús y nos lleva a la adoración correcta de Dios. Primero, el templo. Sabemos por el libro de Esdras y Nehemías que el templo se reconstruye. Sabemos que todavía existe cuando Jesús se manifiesta, pero también sabemos que a pesar de que se reconstruye el templo y se restablece el sistema de sacrificios, la gente se encuentra separada de Dios aún. Quizás nos resulte difícil imaginar la importancia del templo para los exiliados. En nuestros días tendemos a pensar que los edificios de nuestra iglesia son como un templo moderno. Tenemos muchos templos en ese sentido. Tendemos a pensar que el edificio de la iglesia es algo que nos gusta tener, es un lujo, pero no una necesidad. Sin embargo, para el pueblo de Israel, el templo es mucho más que un edificio. Es el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Y es el lugar donde se hace la expiación por el pecado. Sin el templo, Dios no habita entre su pueblo. Y sin el templo, no hay expiación adecuada por el pecado. El pecado sigue sin perdón y Dios no está con su pueblo sin el templo. Incluso con un templo que funciona correctamente, todavía existe un grado de separación entre un Dios que es santo y su pueblo pecaminoso. Por esa separación, para poder acercarse a Dios, hay un sistema de sacrificio continuo. Es una gracia de Dios que Él habite entre su pueblo y proporcione un camino para que sus pecados sean perdonados. Pero está claro que hay una distancia, porque el pueblo sigue pecando y Dios sigue siendo santo.
pero en Cristo, qué glorioso cumplimiento del templo tenemos. En Jesús Dios no está lejos ni separado. Toma carne humana y se convierte en hombre, como nosotros. Su pueblo no puede venir a Él, así que Dios viene a su pueblo. Amén. Y se vuelve como ellos. Él habitó entre nosotros en todos los sentidos. Pero eso no es todo. Su cercanía a nosotros se manifiesta aún más al tomar nuestro pecado y ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto. El propósito del templo se cumple cuando Jesús, siendo Dios mismo, ofrece su propia vida como el pago por el pecado de su pueblo. Este es el sacrificio duradero que no necesita repetirse una y otra vez, como dice Hebreos 10 que leímos esta noche. Este sacrificio es de una vez por todas. Ya no hay necesidad de nuevos sacrificios porque la deuda del pecado ha sido pagada por siempre. El pueblo de Dios ya no tiene deuda. Cuando Jesús murió en la cruz, la cortina del templo se rasgó, lo que significa que con su sacrificio Jesús había hecho que el sistema de sacrificio, lo que el sistema de sacrificio no podía hacer. Finalmente, Dios y su pueblo dejarán de estar separados por el pecado, por lo que ha hecho Cristo. El sacrificio no solo fue perfecto, sino permanente. No es necesario que Jesús tome la cruz y muera repetidamente. No es necesario que trabajemos para ganar mérito ante Dios. A diferencia del primer y segundo templo, el sacrificio de Jesús no sería derribado ni destruido. Como Jesús mismo levantaría el templo 3 días después de su destrucción, su resurrección después de 3 días prueba su poder sobre el pecado y la muerte de una vez y por todas. Fue resucitado incorruptible. Y esta es la promesa de nuestra herencia futura, que recibiremos cuerpos que no pueden perecer, igual que Él. Cristo es el cumplimiento final y definitivo del templo de Dios. La morada de Dios con el hombre se encuentra solo en Jesús. El sacrificio final y duradero para expiar el pecado fue la muerte de Jesús en la cruz. Así que no necesitamos un templo físico. Lo tenemos en Cristo. También vemos la promesa de la ciudad. En el capítulo 4 de Esdras encontramos que existe oposición a la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Los enemigos en la tierra intervienen para detener la reconstrucción de las murallas. Más adelante en Esdras y Nehemías aprendemos de que las murallas se terminan. Pero ¿dónde están esos muros hoy? Ya no existen. La seguridad y la protección de un muro se cumple finalmente solo en Jesús. Consideremos las palabras de Apocalipsis 21. La nueva ciudad desciende del cielo y se nos da una descripción de un muro impenetrable. Esta es la seguridad y la protección del pueblo de Dios en Cristo. Ya no hay nada que temer y nada que pueda venir contra el pueblo de Dios, porque Jesús ha derrotado a todos sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. La muralla de la ciudad que los exiliados buscaban reconstruir era solamente una sombra de la protección del Padre. No podía garantizarles la seguridad para siempre, pero la ciudad que heredamos a través de la obra de Jesús es una ciudad eterna. Es una ciudad donde el pueblo de Dios no tiene que habitar entre sus enemigos. Estamos viviendo hoy en la verdad de que cualquier seguridad y consuelo que podamos tener hoy son fugaces, o estamos confiando en algo que no va a durar. Vivimos como si fuera cierto que un día habitaremos en la ciudad santa con Dios. Considere las palabras de Hebreos 13, versículo 14, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino buscamos la ciudad venidera. Nuestra morada con Dios, en cierto sentido, nos viene, pero en otro sentido, sabemos que nuestra morada con Dios ya ha comenzado, porque tenemos al Espíritu Santo. Así que un día viviremos en esa ciudad, pero nuestra morada de Dios no tiene que esperar algún día, empieza ahora. Ahora tenemos comunión con el Padre a través del Espíritu Santo por Jesús. Hemos recibido el Espíritu Santo y mora en nosotros aquí y ahora. Dios está con nosotros
Dios mora con su pueblo. La tercera promesa que se cumple en Cristo es la del pueblo. Vemos el cumplimiento final de Jesús en el pueblo de Dios. Como mencionamos anteriormente, es Jesús quien es la simiente prometida de Abraham. Él es aquel a quien se deben todas las promesas de Dios. Pero Cristo, habiendo pagado el precio del pecado en la cruz y habiendo vencido la muerte con su resurrección, comparte su herencia con los que confían en Él. Ya no se esparcen más las ovejas de Dios. Ya no están sin pastor. Ya no son oprimidos por los enemigos de Dios. Su identidad y su futuro están seguros. Y lo que es más, ya no son esclavos del pecado, los que confían en Cristo. Dios los ha liberado para ser su pueblo y adorarlo en libertad. Su adoración ya no está comprometida o contaminada por extraños. Pero aquí hay algo realmente asombroso. En Esdras y Nehemías, las naciones enemigas están contaminando la verdadera adoración de Jehová con su idolatría. Sin embargo, Dios ha prevalecido sobre los dioses rivales y ha demostrado ser el Dios verdadero, sin rival, sin igual. Y esas naciones extranjeras, ¿qué hacemos con ellas? Dios ha salvado a personas de esas naciones. Y tenemos la promesa hoy que Dios sigue salvando a sus enemigos. Nosotros somos esos enemigos. En un momento lo fuimos. Dios ha salvado a personas de entre sus enemigos y les ha dado una bienvenida a su familia. Los que eran sus enemigos ahora son su familia por Cristo. Y esa es nuestra historia, ¿no? Como nos dice Apocalipsis, personas de todas las naciones, tribus y lenguas se encuentran entre los redimidos de Dios. Que Dios tan poderoso salva a sus enemigos. Es importante que nos veamos a nosotros mismos como distintos de las naciones extranjeras. Importa que conozcamos nuestra identidad como pueblo de Dios, pero también importa que recordemos que hay ovejas de Dios que vienen de otros rebaños, que vienen de fuera de Israel y que se convierten en el Israel de Dios por la promesa de Cristo. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio de paz a sus enemigos. Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Hay algo distinto en el pueblo de Dios. Ha llamado a su pueblo a ser apartado, diferente del resto del mundo. Un pueblo apartado para Dios, para adorarlo en verdad, para vivir en relación con Él y para representarlo ante el mundo. Un pueblo que sirve de luz a las naciones. Este tipo de distinción genera inevitablemente oposición. Dios tiene enemigos en el mundo. Sus enemigos son aquellos que se niegan a adorarle como Él se merece. Sus enemigos son aquellos que quisieran sentarse en su trono, en su lugar. Estos enemigos se opondrán y perseguirán a su pueblo. El pueblo de Dios será odiado en el mundo. No hay otra manera de verlo. Y la triste realidad es que la oposición del mundo a menudo lleva al pueblo de Dios a desanimarse. Perdemos el enfoque, nos comprometemos, nos contaminamos, nos dejamos derrotar, nos distraemos de nuestra misión y de nuestro propósito. Se nos olvida nuestra identidad en Cristo. Sin embargo, qué gozo y qué esperanza, que el éxito no depende del pueblo de Dios, sino que depende de Dios mismo. Dios es el poderoso que logra la salvación. Dios mismo derrota a sus enemigos y rescata a su pueblo. No necesitamos ser héroes. Tenemos a un héroe. No necesitamos ser fuertes en nuestro propio poder, porque simplemente no lo somos. Lo que tenemos que ser es un pueblo que conoce a su Dios, que conoce que su Dios es poderoso y eficaz y que confía en la salvación de su Dios. ¿Confiamos en esa salvación o vivimos derrotados?
Lo que tenemos que ser es un pueblo que conoce, que confía y que independiente de la oposición que enfrentemos, sabe en quién ha confiado y vive como si fuera verdad. La oferta de salvación está abierta para los enemigos de Dios. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted confía en Él? ¿Usted está entre las personas que Él rescata y libera? ¿O está en el campamento de sus enemigos? Si estás en el campamento de sus enemigos, la oferta de la salvación es para ti también. Todos fuimos en algún momento sus enemigos. Pero Él hace una nueva creación de sus enemigos. Él nos da la bienvenida a su familia. Así que si hoy te encuentras entre sus enemigos, vuélvete a Él. Confía en su salvación. Esa es la invitación y esa es la mejor noticia. Que aun siendo sus enemigos, Él tiene compasión. Él ha creado una manera para que tus pecados sean perdonados por medio de Cristo. Y quizás no te encuentras entre sus enemigos, quizás tú dices, yo soy cristiano, yo conozco a Dios. Bueno, usted es un creyente que se ha desanimado por la posesión del mundo. ¿Es usted un creyente que ha comprometido su identidad y su misión? No se desespere si ese es usted. Vuélvase a Jesús, donde hay esperanza, donde hay poder para la salvación. Hay rescate en Jesús. Hay misericordia en Jesús. El poder que necesitamos no está dentro de nosotros, sino es Dios mismo. Podemos confiar en la eficacia de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y hoy, confiando en Él, podemos vivir en la realidad de su victoria sobre todos sus enemigos. Así que cuando leamos un pasaje como este, en Nehemías, como este, donde se ve el derrote del pueblo, se ve el desánimo del pueblo, no te creas tú que eres el héroe de la historia. No te creas que hay un hombre que pueda ser el héroe más que Jesús, que no fue solo hombre, sino fue Dios. Que tu corazón vea a Jesús aún en un texto del Antiguo Testamento es mi oración. Y que confíes en Él, que le adores en espíritu y en verdad. Oremos, hermano. Señor, en esta noche te damos